Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds, gracias. Capítulo 10. Este fue, con mucho, uno de mis capítulos más rápidos. Hice casi 3000 palabras el lunes por la mañana. El resto salió durante el martes y el miércoles. Hoy acabo de editar y agregar las notas del autor. Este capítulo trata sobre Jaune teniendo que lamer sus heridas y preparando algunas escenas para el próximo capítulo. Este es también el verdadero comienzo del romance de Weiss y Jaune que se desarrollará a lo largo de la historia. Además, todavía hay una encuesta en mi página de perfil. Por favor, ve a votar por qué personaje debe asociarse con Jaune en Totose wo Survive de Fall. Esto no determina el barco, sino los socios de Beacon Academy. Jaune, le gritó una voz, agitando al caballero de su sueño. Miró hacia arriba para ver a Ren de pie junto a su cama, con su habitual equipo de combate verde y blanco. Varios otros estudiantes serpenteaban por los dormitorios comunales en el fondo. Todos llevaban una cara de aspecto cansado. ¿Estás bien?, preguntó Ren monótonamente, claramente preocupado por Jaune. No estaba seguro de cuál era la causa de dicha preocupación. Jaune tampoco estaba seguro de qué hora era. Todavía estaba en su equipo de combate y cubierto de sangre. Bien. Lo que Jaune recordó fue regresar a la academia e inmediatamente ir a los dormitorios. Después de eso, Jaune no estaba seguro. Todo se puso negro. Ni siquiera se molestó en recoger la recompensa por el contrato. Jaune estaba tan cansado de la pelea de ayer. Tomó una siesta en el viaje en carruaje de regreso a Vale, y eso no pareció funcionar para él. Jaune trató de sentarse, pero la prisa de un dolor doloroso lo atravesó. Se sentía como si lo hubieran pasado por una picadora de carne. Sus costillas le gritaban desde 3 o 4 lugares, y su cabeza palpitaba algo horrible. El aura de Jaune todavía estaba abajo. No se había regenerado a su máxima capacidad, descansando al 20%. Maldita sea, así es como se siente una lesión real. Ese Hobgoblin debe haber sido un nivel 28 o 29. No es de extrañar que ayer gané 3 niveles. Pero no creo que el costo valiera la pena. Jaune tuvo la repentina instabilización de vomitar, pero logró mantenerlo bajo. Sí, gimió Jaune mientras trataba de ponerse de pie. Sus piernas también sentían la quemadura. ¿Qué hora es? Con suerte, no era demasiado tarde y Jaune no se perdía ninguna lección. Godwich estaría cabreado, pero teniendo en cuenta que Jaune se sentía como una mierda martillada, podría ser capaz de salir de ellos. 6 de la mañana, respondió Ren en el mismo tono monótono. Pensé que podrías haber querido levantarte temprano. Volviste a los dormitorios alrededor de las 7 de la noche de ayer cubierto de sangre y, francamente, oliendo a aguas residuales. Luego te desmayaste en tu litera. Ok, así que eso es lo que sucedió. Jaune necesitaba ducharse. Toda la mugre de la sangre del duende y la suciedad se le pegó a su cuerpo. En realidad olía ahogador, lo que no era un concepto atractivo para él. Su armadura olía aún peor. Varias de las literas cercanas se habían alejado de la que él y Ren compartían. Pero, ¿seguro que estás bien?, preguntó Ren de nuevo. Algunos de los otros estudiantes miraban a Jaune como si fuera un monstruo o el pueblo borracho cantando a todo pulmón. Parece que perdiste una pelea con un oso. Jaune también tenía ganas. Ayer luché contra un duende, corrigió Jaune con algo de emoción escondida debajo del guiño que se puso. Debe haber estado alrededor del nivel de Pirra, pero logré matarlo. Me tiró un poco y noqueó a Yan con frío. Eso me recuerda, necesito verificar a Yan cuando tenga la oportunidad. Estaba bastante agotada ayer después de la pelea. Y ella tomó ese golpe de la habilidad de la encimera. Jaune se puso de pie, tomándose un momento para recuperar el equilibrio. Todo estaba girando, y Jaune se sentía bastante nauseabundo. Probablemente recibió una conmoción cerebral cuando la placa lo golpeó en la cara. Su nariz no estaba rota, lo cual fue genial. Pero Jaune estaba seguro de que se rompió varias costillas cuando fue pisoteado por la encimera. Es posible que desee dirigirse a la enfermería, sugirió Ren, poniéndose las botas.
Algunas de esas heridas pueden infectarse si no ves a un sanador o no las limpias. Lo haré más tarde, probablemente después de clase. Puedo beber una poción curativa ahora para poder recuperar mi aura. Jaune agarró su equipo restante que permanecía en su cama. Cuando miró hacia abajo al colchón, todo estaba ensangrentado con sangre fresca y seca manchando las sábanas. Espero que haya alguien a quien se le pague por limpiar esto. Dejó los dormitorios principales para dirigirse a las duchas. Cualesquiera que fueran los estudiantes que estaban mirando a Jaune mientras pasaba, no deben haber estado acostumbrados a ver a un hombre cubierto de sangre de duende. Con suerte, al menos podría sacar la sangre de su armadura. Olía bastante mal. Jaune tuvo la suerte de limpiar su armadura cuando le dispararon con una flecha. Simplemente lo lavó en un recipiente y sacó la mayoría de las manchas. Afortunadamente, tenía un juego extra de ropa para poder limpiar sus pantalones y camisa también ahora que estaban cubiertos de mugre. Jaune entró cojeando en los vestuarios que estaban adyacentes a las duchas. Nadie más estaba aquí, así que eso fue genial. Lo haría menos incómodo para Jaune, ya que nadie estaría mirando al humano empapado de sangre caminando. Su coraza golpeó el suelo con un fuerte golpe seguido de sus vambraces y charreadores. Jaune emitió un fuerte gemido mientras se quitaba el gambesón. La chaqueta requería que hiciera algunos ejercicios de flexibilidad creativa con su cuerpo para poder quitárselo. La armadura de tela se deslizaba por sus brazos y sobre el piso de baldosas. Jaune se puso la camisa sobre la cabeza. Emitió un profundo gemido medio sibilancia cuando se desprendió. Una vez retirada, la camisa fue arrojada a su casillero. El espejo dentro del contenedor le permitió mirarse a sí mismo. Francamente, no fue bueno. La mitad de la cara de Jaune estaba magullada en su lado derecho. El ojo derecho estaba inflamado. La inflamación no obstruyó su visión, así que eso fue bueno. Había grandes cortes en el puente de su nariz y uno justo encima de su ceja derecha. Estaban empezando a costras, pero todavía se veían bastante desagradables. Maldito, ¿por qué no duele? Pasó los dedos a lo largo del corte en su ceja. Yang tenía razón sobre mí, parecía que fui 12 rondas con ella. Con suerte, estos no cicatrizarán. Sus ojos se arrastraron hasta su torso. La mayor parte de su esternón estaba magullado y casi negro en algunos lugares. Sus abdominales también se lesionaron, junto con la mayor parte de su espalda que conduce a su región lumbar. También duele respirar profundamente. Eso significó que Jaune se agrietó o se rompió por completo varias costillas. Cada vez que respiraba, un dolor agudo atravesaba su pecho. Solo mi suerte, tendré que tomármelo con calma durante unos días y dejar que mi constitución haga su trabajo. Constitución, si bien determina su salud, también determina qué tan rápido puede regenerar su aura y sanar de sus heridas. Es por eso que las clases bajas de constitución son más susceptibles a las lesiones y por qué no se curan tan rápido. La constitución de Jaune era bastante alta en comparación con su familia, pero aún no la había comparado con otros héroes. Asumió que su constitución era promedio para su nivel. Pero en cuanto a la razón por la cual su aura aún no se había regenerado, Jaune no tenía ni idea. Cada vez que se lesionaba durante una pelea, el aura de Jaune regen poco después de que terminara el combate. Nunca antes había tenido su aura reducida a 0, por lo que estaba perdido en cuanto a la razón detrás de ella. Un señor, gritó una voz femenina desde detrás de Jaune. Lo sobresaltó, y soltó un grito antes de darse la vuelta. Una mujer estaba parada a pocos metros de Jaune. En el momento en que vio bien su cuerpo, se dio la vuelta y se puso un fuerte rubor en su lugar. "W-O-R-I-U", casi gritó Jaune mientras su corazón casi saltaba de su pecho. Sus costillas le gritaron que dejara de hacer lo que fuera que estuviera haciendo. La mujer, que casi le da a Jaune un ataque al corazón, era bastante atractiva. Su cabello rubio estaba atado hacia atrás y en una trenza lateral. Llevaba un uniforme similar a Velvet, pero era azul mezclado con blanco. Un cinturón negro de 3 correas sostenía una pequeña caja en su costado. "Oh, lo siento mucho", trató frenéticamente de disculparse, pero sus ojos azules miraron a Jaune de arriba a abajo. Su rubor empeoró aún más. "Pensé que me escuchaste entrar en el vestuario". "Sí, eso todavía no respondió a mi pregunta".
La mujer tardó un segundo en componerse. Mi nombre es Melissa. Soy miembro del personal de la academia. Soy responsable de mantener el equipo del estudiante y asegurarme de que se repare o limpie cuando sea necesario. Ok, eso es algo que puedo usar. ¿Por qué no sabía de esto antes? Iba a preguntarte si habías terminado con tu armadura y ropa para poder llevarlas a limpiar. Puedo oler la sangre de aquí, así que decidí manejar tu equipo primero. Puso las manos detrás de la espalda y se quedó a gusto. Ok, murmuró Jaune a medias, inseguro de permitir que alguien más manejara su equipo. Pero, su voz volvió a la normalidad. Manejaré mis cuchillas. Uno de ellos es de plata, por lo que requiere un mantenimiento especial. Ella asintió, y Jaune le entregó sus restos de amor. No te preocupes, le aseguró alegremente a Jaune. Los héroes tienen el difícil trabajo de protegernos a todos. Pero todavía necesitan que se cuide su armadura y equipo, así que tratamos de hacer nuestra parte. Melissa sacó su equipo de la habitación y lo bajó por el pasillo. Jaune la observó hasta que dobló una esquina y desapareció. Esta fue la primera vez que Jaune vio a un miembro del personal de la academia que no era maestro. Bueno, estaban los cocineros, pero lo que sea. La mayoría de los empleados deben haber estado trabajando en segundo plano y fuera de la imagen. O Jaune no se dio cuenta de ninguno de ellos. Los héroes tienden a quitar todos los reflectores de todos los demás. Entonces, esa fue la causa más probable de que Jaune no se diera cuenta del pequeño. Jaune volvió a mirar a su casillero. Su reserva de pociones curativas todavía era alta, por lo que no necesitaba reabastecerse pronto. Hizo estallar uno y rápidamente lo chugó con la esperanza de deshacerse del mal sabor. La combinación de licores, trigo, hongos y corteza molida fue horrible. Tan pronto como terminó la poción, cualquier dolor que tenía desapareció. Jaune podía sentir que su aura comenzaba a regenerarse. Pero se detuvo después de solo unos momentos. ¿Qué demonios?, murmuró para sí mismo. Jaune finalmente logró salir de la ducha y ponerse su uniforme. Fue un cambio bienvenido después de marchar con armadura mediana durante casi 2 días seguidos. Su respiración ya no era difícil también. Eso fue lo único bueno que salió de beber esa poción. ¿Por qué no regeneró su salud más lejos? Era un misterio. Algo debe haber impedido que la poción lo sanara más allá de cierto punto. Jaune iba a preguntar sobre eso cuando visitara la enfermería más tarde. Se volvió a mirar en el espejo. El cabello de Jaune estaba limpio y ya no estaba saturado de sangre. El área alrededor de las heridas estaba un poco menos inflamada de lo que había estado antes. Jaune iba a tener que mantener esas heridas limpias para prevenir la infección. Su estómago gruñó como un león de montaña. Maldita sea, me estoy muriendo de hambre. Golpeó a Jaune de una vez. Se formó un hoyo en su estómago y parecía que se iba a devorar a sí mismo. Con suerte, los demás ya estaban despiertos y podían deleitarse mutuamente en sus historias de valentía. Incluso si aún no estaban despiertos, Jaune iba a recompensarse con un desayuno masivo. Jaune encontró el comedor después de unos 20 minutos. Varios estudiantes le dispararon miradas mientras pasaba junto a ellos. Deben haber sido los cortes en su rostro los que justificaron la atención. O era su reputación como el cazavampiros. Jaune, gritó Ruby y lo saludó desde el otro lado de la habitación. Algunos de los otros lo saludaron y le indicaron que se uniera a su mesa. Jaune los obligó ya que la comida estaba de su lado. Para cuando llegó allí, Nora se había levantado de un salto y estaba a punto de abrazarlo. Jaune extendió las manos y evitó que ella lo aplastara. Por favor, no lo hagas, suplicó, con la esperanza de no tener un pulmón perforado hoy. Sus costillas ya estaban rotas y no quería que fuera más allá. Au, se quejó Nora, sentada junto a Ren. No eres divertido. Hizo un puchero. Jaune estaba contenta de haber escuchado. Jaune miró alrededor de la mesa. Todos estaban aquí excepto Weiss. Debería haber adivinado que eso habría sucedido. Lo más probable es que todavía estuviera en la biblioteca, investigando lo que necesitaba para trabajar en descifrar el pergamino. Bueno, te agarramos algo de comida, dijo Jan con una sonrisa brillante. Ren dijo que te veías bastante áspero esta mañana. Jaune se sentó frente a Jan, que estaba sentado junto a Pirra.
Jaune miró su plato. Era un corte de carne, pan, sopa de papa con una variedad de verduras y algunos enlaces de salchichas. Nada se veía tan bien antes en la vida de Jaune. Inmediatamente se zambulló en el buffet y se tapó la cara. Jan resopló, alguien tiene hambre. Sabe muy bien, dijo Jaune con la boca medio llena. Tragó saliva poco después. Sus ojos miraron a San, cuya cabeza estaba sobre la mesa y parecía que estaba tratando de dormir. Se podía escuchar un murmullo ocasional mientras Blake le hablaba. ¿Qué le pasó?, preguntó Jaune mientras partía un pedazo de pan. Conmoción cerebral, respondió Pirra antes de que nadie más pudiera. Estábamos cazando un varanosaurio en el sur, cerca de los pantanos de Pantan. Cuando lo encontramos, el lagarto trató de golpearme con su cola, pero San lo tomó y fue arrojado a través de algunos árboles. Lo matamos y regresamos a un pueblo cercano para que pudiera descansar un rato. Un varanosaurio, escuché sobre ellos en alguna parte. Ese debe haber sido un buen contrato para un monitor de ese tamaño. Con suerte, fue en algún lugar entre los miles. Por la cantidad de esfuerzo que se necesita para matarlos al menos. Así que ese gran ego no te ayudó por ahí, ¿no fue, Pretty Boy?, bromeó Jan desde una distancia razonablemente segura. Blake le disparó una mirada divertida mezclada con preocupación. Jaune resopló y miró a Jan. Su cara estaba un poco magullada, pero no en la medida en que lo estaba la de Jaune. El moretón estaba centrado alrededor de su ojo izquierdo. Puedes follar de inmediato, respondió San con un tono molesto. La mesa y sus brazos la amortiguaron solo, haciendo que la réplica fuera más divertida. De todos modos, intervino Pirra antes de que se pudiera decir cualquier otra cosa. Lo que pasó en tu búsqueda, Jaune. Tus cortes y moretones parecen ser parte de una historia interesante. De alguna manera, siempre hacía lo que decía cortésmente. Oh, Ruby cortó a Jaune antes de que pudiera responder. Fue genial. Estábamos cazando duendes, y había un duende con ellos. Eso pareció llamar la atención de todos. Rastreamos a los duendes hasta su nido y comenzamos la caza. A medida que avanzamos más y más en la cueva, los duendes salieron de la nada, así que Jaune usó sangre de duende para enmascarar nuestro aroma. ¿Usaste sangre de duende?, preguntó Blake con una mirada perpleja en su rostro. San finalmente salió y escuchó también. Sí, fue realmente asqueroso, continuó Ruby su historia. Y cuando encontramos el nido, Jaune arrojó una bomba de alcohol de grano a los duendes y les prendió fuego. Luego los corté en pedazos. La placa se movió y trató de golpearme, pero la distraje para que Jaune y Jan pudieran atacar. Jan fue noqueado por la encimera, pero Jaune logró ponerse de espaldas y se rompió el cuello. Ustedes deberían haberlo visto, el vapor salía de Jaune y todo. Por lo que recuerdo, se supone que los hobgoblins están alrededor del nivel 15, declaró Pirra. ¿Cómo te noqueó, Jan? Y no se supone que los duendes sean criaturas de bajo nivel. Esa placa era mucho más alta que 15, intervino Jaune para traer los hechos reales de la historia. Fue alrededor del nivel 29. Eso es a juzgar por el tamaño del nido y cuántos duendes había allí. La placa es una especie de alfa que crece en poder junto con el tamaño de su horda. Entonces, por eso nos dio tantos problemas. Fue una mierda porque usó una habilidad para noquearme, expresó Jan su indignación. Los músculos aquí recibieron el golpe final, y solo obtuve la mitad del exp de ayudar. Supongo que el duende te hizo eso en la cara, Jaune, se preguntó Pirra después de tragarse un trozo de tocino. Sí, respondió Jaune con una sonrisa. Señaló el corte en su ceja. Si Jan no viniera y me salvara, habría terminado. Ese duende también hizo un número en mis costillas. Voy a la enfermería después de las clases para que me revisen, así que no te preocupes. Será mejor que te lo tomes con calma, le ordenó Jan. Quiero salir en algunas misiones después de un descanso, y necesito que estés en forma cuando salgamos. Jaune quería hacer lo mismo. Salir en esa primera búsqueda fue lo más divertido que tuvo en años. ¿Qué hay de ti, Ren?, le preguntó Jaune al único otro hombre funcional en su mesa. ¿Qué hicieron ustedes? Ren estaba a punto de decir algo, pero Nora intervino. No te preocupes, Ren, lo tomaré de aquí, declaró en voz alta y con orgullo.
Asumimos un contrato para escoltar a una princesa. Era un comerciante, recorrió Ren. Luego emprendimos nuestro viaje, comenzó Nora al relatar los acontecimientos. En el camino, nos encontramos con hombres lobo. Era una manada de lobos, recorrió Ren de nuevo. Jaune podía ver lo que estaba pasando aquí. Jaune decidió dejar que Nora siguiera adelante con su historia, pero la ignoró al mismo tiempo. Estaba más concentrado en tratar de obtener cualquier alimento que pudiera en su cuerpo. Nunca antes había tenido tanta hambre en su vida. Entonces, Jaune, ¿cuándo quieres ir a recoger nuestro pago de la casa de búsqueda? Preguntó Jan, inclinándose más cerca de él. Probablemente después de clase, respondió Jaune. Tendremos que completar el papeleo antes de cobrar el pago. Gimió y dejó que su cabeza golpeara la mesa. ¿No podemos simplemente darles la carta diciendo que terminamos la búsqueda? No, dijo Jaune, haciendo estallar puso la carta que Gastón les dio sobre la mesa. Cada miembro del partido tiene que completar un formulario que certifique que participó en la búsqueda, y luego dividimos el pago de 3 maneras. Muy bien entonces, músculos, dijo Jan. Ruby y yo te veremos después de clase para que podamos cobrar este cheque. Jaune logró superar sus primeras clases sin ningún incidente. Era hora de la clase del profesor Godwich de nuevo. Solo había luchado durante un combate, pero teniendo en cuenta sus costillas rotas, Jaune no iba a poder entrar en combate. Su aura, sin embargo, tampoco estaba completamente regenerada. Por lo general, a estas alturas, Jaune habría regenerado su aura por completo y sería capaz de sumergirse directamente en una pelea. Pero su salud seguía situándose en torno al 30%. Hace 6 horas, Jaune tenía solo el 20%. Algo estaba pasando con su aura, y Jaune no podía entender qué era. El vestuario masculino estaba lleno de actividad mientras se preparaban para la conferencia. Jaune abrió su casillero y descubrió que su equipo estaba allí. Melissa debe haberlo traído de vuelta y lo devolvió cuando estaba en clase. Todo estaba limpio y en perfecto orden. Ella también debe haberlo organizado. Jaune se quitó lentamente la mitad superior de su uniforme. No quería moverse demasiado rápido para no lastimarse. Alguien silbó detrás de él, y Jaune se dio la vuelta para ver quién era. Cardin y algunos de los otros chicos lo estaban mirando. No empieces esto, por favor. Entonces, ¿qué pasó con el valiente y magnífico cazavampiros?, preguntó Cardin con un tono insultante. No te pisoteó esa rubia caliente, ni ninguno de esos débiles a los que llamas amigos. Luché contra un hobgoblin, respondió Jaune en un tono neutral. Los otros estudiantes estallaron en un ataque de risa. Por alguna razón, lo encontraron divertido. Jaune debería haberlo esperado con la forma en que la gente subestima a los duendes. Te llamas a ti mismo un caballero y te saca a la mierda un duende de todas las cosas, gritó Cardin con ira detrás de su voz. Se alejó de su grupo y caminó hasta Jaune. El hombre estaba casi una cabeza llena sobre él. Esa debe ser la razón por la que pasas el rato con pícaros y magos, esas pequeñas clases de guerreros también. Dejó escapar un poco entre dientes. Y se supone que debemos aceptar que te llames caballero. Una maldita desgracia. Jaune quería marcar a este tipo en la cara. Pero no podía arriesgarse a lesionarse con su aura tan baja. Jaune metió la mano en su casillero y agarró su escudo y su coraza. Los levantó a ambos, lo suficientemente alto como para que todos pudieran ver. Varios estudiantes inmediatamente cerraron la boca tan pronto como vieron el daño. El escudo era cóncavo, y la coraza tenía la hendidura de un pie grande en ella. Luché contra un duende que estaba casi en el nivel 30, anunció Jaune con indiferencia, prácticamente gritando. Era 2 veces más fuerte que yo. Es por eso que me sacaron la mierda. 2 golpes con un palo y ser estrellado contra una pared. Dejó caer la placa del pecho y el escudo. Apuesto a que ninguno de ustedes, los llamados caballeros puros, sabe cómo cazar monstruos. Tal vez tienes miedo de tener tus manos, y la armadura brillante papá te compró sucio. Entonces, ¿qué tal si me muestras tu dureza y vas a perseguir a algunos duendes? No, ¿qué tal un vampiro? Ve a gatear a través de una pila de aldeanos de una incursión de duendes y vuelve a mí. Apuesto a que la gente no dejará sus nidos vivos.
Te convertirás en una mierda de duende después de unas pocas docenas de rodes y te hará pedazos. Miró a través del grupo de pie detrás de Cardin. Jaune resopló levemente, viendo sus caras. Un grupo de niños ricos que compraron su camino en Beacon, siendo entrenados por personas para cultivar niveles fáciles. Incluso Cardin se quedó en silencio. Nadie se atrevió a hablar y algunos se dispersaron dejando a Cardin con solo unas pocas personas todavía de su lado. El carisma mejorado de Jaune tuvo que haber influido en la multitud y hacer que abandonaran a Cardin. Cardin miró a su alrededor para ver su pose y desaparecer sobre él. Gruñó y rápidamente se dio la vuelta y le dio un jab a las costillas de Jaune. «Sigues siendo una excusa triste para un caballero», repitió Cardin. Salió de la habitación con otros 3 estudiantes a cuestas. Jaune cayó al suelo tosiendo. Se agarró el pecho donde Cardin lo había golpeado y trató de controlar su respiración. El golpe aterrizó justo en una de las costillas de Jaune. Jaune nunca antes había experimentado este nivel de agonía. Se sintió como si alguien lo apuñalara y luego usara el cuchillo para arrancar uno de los huesos. «Voy a matar a ese hijo de puta». Una vez que su respiración estaba bajo control, y el dolor disminuyó, Jaune intentó ponerse su armadura y ropa. No podía ir más allá de su camisa y pantalones y apenas logró ponerse sus espadas en la espalda. Jaune llegó a la arena poco después de que comenzara la clase. Nadie lo notó entrar, excepto Ruby, quien lo saludó desde donde estaban sentados el resto de sus amigos. Jaune se dirigió a ellos todavía sosteniendo sus costillas, con la esperanza de no causarse más lesiones. «Te ahorramos un asiento», gritó Ruby y le dio unas palmaditas en la mano en el banco entre Ruby y Weiss. «Gracias», dijo Jaune mientras se dejaba caer entre ellos. Decidió despejar la cabeza y se centró en la conferencia. No pensar en el dolor ayudó un poco. El profesor Port y el profesor Godwitch estaban de pie en el centro de la arena. El caballero sostenía un gran escudo en su mano izquierda y un hacha en su derecha. «Ahora clase, hoy discutiremos formaciones», comenzó Godwitch. Se pueden usar varios tipos diferentes de formaciones en caso de que estés combatiendo a un ejército. Si bien es poco probable que alguno de ustedes se reúna para formar una unidad lo suficientemente grande como para pelear una batalla real, todavía es bueno saber estas cosas en caso de que te asignen al ejército de Balaen durante un tiempo de guerra. El profesor Port entró en una postura de escudo. Hay varias formaciones populares utilizadas por los ejércitos modernos, continuó Godwitch, caminando hasta el frente del puerto. El testudo fue popularizado por el Imperio Mistraliano como un medio para defenderse de los misiles, tanto mágicos como físicos. Consiste en una pared de escudo en el frente con las siguientes líneas de soldados sosteniendo sus escudos sobre las cabezas de sus camaradas. Esencialmente, está formando un shell para protegerse contra la mayoría de los ataques. Y la ocasión en que usaría tales formaciones sería durante asedios y escaramuzas entre infantería, cuando está bajo fuego de misiles. Sin embargo, no puedes simplemente usar cualquier escudo para formar un testudo. Debes usar algo parecido a un escutún mistraliano o un gran escudo de cometa. Por lo general, son lo suficientemente grandes como para que pueda cubrir la mayor parte de su cuerpo, y cuando se combinan con el testudo, son capaces de ocultar la mayoría de las debilidades cuando están entrelazados. El profesor Godwitch le entregó a Port un escudo calefactor. Ahora, mientras que el testudo puede ser útil para ciertos ejércitos, los Balaens rara vez lo usamos más. Preferiblemente, debe aplicarlo solo para posiciones defensivas. Lo que les falta es movilidad, y son fácilmente acosados por la caballería. Aún estaba encontrando que esta conferencia en particular era bastante interesante. Las formaciones del ejército que se usan más comúnmente se conocen simplemente como el muro o el círculo. Estas formaciones, cuando se combinan con piqueros, espadachines y arqueros, son algo a tener en cuenta. Sin embargo, debes tener un comandante competente para dirigir la formación, ya que te verás obligado a retirarte. Por lo general, estas formaciones tendrán portadores de escudos por delante o caballeros en placa completa liderando el ataque, principalmente debido a que la placa de acero tiene lo que es esencialmente invulnerabilidad a la mayoría de las flechas que no usan magia.
Las formaciones de pared y círculo son mejores cuando se trata de caballería, porque tus piqueros mantendrán a raya a los jinetes mientras los arqueros llueven sobre ellos. Para esta sesión, tendremos varios estudiantes que usan escudos, que bajarán y entrarán en una formación. Luego daremos críticas y ayudaremos a cada uno de ustedes con sus deficiencias o construiremos sobre sus fortalezas. Esto servirá como ejemplo para todos los demás en caso de que te encuentres empuñando un escudo. Docenas de estudiantes se levantaron y bajaron las escaleras para unirse a la formación. Jaune contempló ir con él por un momento. Decidiendo al menos ser de alguna utilidad, siguió a los demás. Se puso de pie dolorosamente y se dirigió al final de su fila, pasando junto a Cardin y sus amigos en el camino. El grupo se reía de algo, pero a Jaune no le importaba escuchar. Mientras se movía para pasar a los caballeros, algo atrapó el pie de Jaune y tropezó hacia adelante. Aterrizó directamente sobre su lado derecho y dejó escapar un aullido de dolor. Este yelp llamó la atención de la mayor parte del aula. La profesora Godwitch incluso usó su magia para saltar sobre el costado de la arena para ir a ver a Jaune. El niño yacía actualmente en el suelo, agarrándose las costillas. Ark, ¿qué pasó? Weiss fue el primero en llegar a su lado. Varios otros estudiantes se agolparon a su alrededor para verlo. Jan y Ruby se estaban volviendo locos, y el brawler sonaba como si fuera a matar a Cardin. Jaune no eligió responder. Me dolió mucho incluso intentar respirar. Escupió un poco de sangre de su boca mientras Weiss lo ayudaba a ponerse de pie. Los otros estudiantes vieron esto y trataron de darse la vuelta. Jaune se tocó el costado de la cara y sintió que la herida en su ceja se había abierto nuevamente. Lo voy a matar. Señor Winchester, escupió Godwitch, mirando al grupo de caballeros con los que estaba sentado. ¿Qué pasó? Tropezó con algo. Cardin obviamente mintió con una sonrisa engreída en su rostro. Jaune quería sacarle la mierda en ese momento. Godwitch miró a Jaune. Señorita Schnee, por favor asegúrese de que el señor Ark llegue a la enfermería, preguntó cortésmente antes de devolver su mirada a Cardin. Y señor Winchester, lo veré a usted y a cada uno de sus amigos después de clase. Esa sonrisa engreída que Cardin tenía en su rostro se desvaneció instantáneamente. Weiss ayudó a Jaune a entrar en el vestuario. Estaba vacío, por lo que a ninguno de los dos les importaba ser interrumpidos. Era mejor ya que Weiss se habría quedado cerca de la puerta, esperándolo si ese era el caso. Él lo apreció ya que ella prácticamente lo llevaba toda la distancia. ¿Quieres sentarte?, preguntó Weiss. Jaune negó con la cabeza. No quería moverse demasiado y arriesgarse a que algo dentro se saliera del lugar. No, hizo una mueca de dolor. Solo necesito ayuda para quitarme las espadas de la espalda. Weiss desabrochó una de las correas y se las quitó de la espalda. El peso extra que le quitaron se sintió muy bien. Le permitió respirar un poco más profundo. Entonces, ¿por qué no te dirigiste a la enfermería hoy temprano?, preguntó Weiss con un tono enojado detrás de él. Jaune esperaba recibir esta conferencia de los médicos o curanderos de la clínica, pero esto fue mucho peor. Iba a ir allí después de clase, explicó Jaune, haciendo todo lo posible para que sonara como si estuviera diciendo la verdad. Pero Cardin y sus amigos aceleraron el proceso. Francamente, de todas las cosas que se le podían hacer a Jaune en su condición, Cardin eligió la menos dañina. El problema era el dolor principalmente. Deberías haber ido allí después de regresar a la academia, sugirió Weiss con fuerza. Jaune se alegró de ver que estaba tan preocupada. No después de que ese guerrero y sus matones te hirieran aún más. Tenía razón en esa parte. Todavía necesito asegurarme de obtener una recompensa por eso. No quería ser una molestia, respondió Jaune. También estaba demasiado cansado para hacer cualquier otra cosa. Su expresión volvió a convertirse en una que se asemejaba a una molestia severa. Jaune sabía lo que vendría después. Hombre típico estúpido, gruñó y golpeó a Jaune en la nariz. No debes ignorar las lesiones porque no quieres ser una molestia. Ok, Jaune trató de desviar la conferencia que iba a recibir. Por favor, no me hagas reír. Eres adorable cuando estás enojado. Y me duele las costillas. Se sonrojó, y rápidamente lo forzó hacia abajo y volvió a convertir su expresión en una expresión enojada.
Weiss parecía que estaba a punto de golpearlo, pero rápidamente se dio la vuelta y comenzó a alejarse de ella con una zancada real. Solo date prisa, resopló con el rubor aún ligeramente visible en su rostro. El profesor Godwich espera que te entregue a la enfermería, y no puedo hacerlo a menos que levantes los pies. Y tendremos que llegar allí antes de que su herida pueda sangrar por todas las alfombras. Sí, señora, siguió Jaune, agarrándose las costillas tratando de no moverlas demasiado. La sangre que salía de su ojo oscurecía su visión lo suficiente como para verse obligado a cerrarla. Hoy ya va muy bien. La enfermería en Beacon era enorme. Era uno de los centros médicos más avanzados de todo Vale. Similar en construcción al resto de la academia, pero lo encontraría más homólogo a un hospital, debido a sus paredes blancas y pisos de baldosas grises. También olía a productos químicos. El olor acre llenó las fosas nasales de Jaune. Solo necesitamos registrarte aquí, Weiss dirigió a Jaune a la recepción. Supongo que con tu suerte, verás este lugar más que el resto de nosotros. No soy tan malo como luchador. Jaune miró a su alrededor y no encontró a nadie más en el vestíbulo. Tampoco había personal. Deben haber estado ayudando a alguien más y dejaron el frente sin tripulación. No es que trate de lesionarme, respondió Jaune con una tos al final. La primera vez fue tomando una flecha para ti, y la segunda vez fue porque perdí mi espada y Yang fue noqueado. Esperemos que lesionarse en cada aventura no se convirtiera en algo habitual. Jaune era o para dos ahora. Uno de los miembros del personal médico rodeó una esquina y vio a Weiss y Jaune destacando en el vestíbulo. Los ojos de la mujer miraron la vida en la cabeza de Jaune. Si viene conmigo, señor, podemos hacer que se mire esa laceración. La mujer lo dirigió cortésmente a una puerta cercana, y él lo siguió. Supongo que te veré más tarde, Weiss, dijo Jaune antes de dar sus primeros pasos. En realidad, vengo contigo, declaró Weiss de una manera que no le dio ninguna opción. Necesito preguntarte algo, y sentado en una arena, ver a la gente jugar con escudos es una de las actividades más aburridas que se me ocurren. Ella se volvió para seguirlo justo detrás de él. Mientras los dos héroes seguían a la mujer, Jaune tomó su entorno. La mayor parte del edificio era solo pasillos con puertas, que subían y bajaban por los pisos. Había una sala de espera junto a algunas vidrieras, e incluso una pequeña área donde la gente podía dormir. Hombres y mujeres vestidos con atuendos blancos pasaron por los estudiantes. Algunos parecían ser sacerdotes o sacerdotisas, y algunos en realidad llevaban armaduras debajo de sus capas. La mujer dirigió a los dos a una habitación. Parecía ser una habitación de estilo de oficina simple. Una gran mesa de examen estaba en el centro, y algunos cajones estaban a un lado. Se veía y se sentía como el consultorio de un médico profesional. Bar realmente no tenía una sala de examen dedicada como esta. Los ciudadanos usaban principalmente una mesa con una sábana blanca colocada sobre ella por el sacerdote y los curanderos locales. El templo donde se realizó la mayor parte de la curación ni siquiera podía compararse con el nivel de sofisticación que Beacon tenía aquí. La enfermera, así era como Jaune la estaba llamando en este momento, agarró una tela blanca y se la entregó también Jaune. Uno de los curanderos debería regresar en unos minutos. Sostenga esto contra su cabeza y aplique presión. El sangrado ya se está desacelerando, pero esto debería detener cualquier flujo sanguíneo restante. Tendré que preparar un ungüento para acelerar el proceso de curación, y lo aplicaremos cuando regrese también. Jaune presionó la tela contra su frente. La sangre rápidamente comenzó a empaparse en el trapo. Miró hacia abajo para ver algo en su camisa también. Maldita sea, acabo de limpiar este. Jaune colocó la tela a un lado y tiró del dobladillo de su camisa. Dejó escapar un gemido cuando la ropa subió y sobre su cabeza. Se transfirió más sangre a la camisa a medida que pasaba por su cara. Weiss se dio la vuelta y casi dejó escapar un chillido. «Tedolt, ¿qué estás haciendo?», preguntó con un rubor severo que ocupaba la mayor parte de su rostro. Weiss miró mejor su pecho y se calmó. «¿Qué te pasó?». Su rubor disminuyó en severidad. Casi se echó a reír de su reacción. No todos los días podía hacer que una chica se sonrojara. Jaune estaba aún más feliz de que fuera Weiss. Tal vez no era el escenario en el que quería que sucediera, pero aún así era lindo.
Solo si se armó de valor para burlarse y coquetear más con ella. Entonces Weiss probablemente pudo ver que había algún indicio de sentimientos que Jaune tenía por ella. No sé si a ella le gustó de esa manera. Se sentó y empujó la tela contra su rostro. Hobgoblin, aproximadamente el doble de mi nivel, explicó claramente. Solo estaba en el nivel 14 durante esa pelea. Destruyó mi armadura, otra vez. Un goteo de sangre bajó por el costado de la cara de Jaune. Se quitó la tela de la cara y la descartó. Weiss agarró otro vendaje y apartó la mano de su herida. Déjame hacerlo, ella prácticamente le gruñó. Lo juro, ustedes caballeros no sabrían qué hacer con ustedes mismos si no tuvieran un mago en su grupo. Ella presionó la tela contra su frente. Una de sus manos sostuvo la cabeza de Jaune para estabilizarla para que no pudiera moverse. La cara de Weiss estaba a unos centímetros de la suya. Jaune podía sentir su respiración lenta tocar su piel. No somos tan malos, respondió Jaune, tratando de distraerse de la proximidad de Weiss. Algunos de nosotros lo somos, como Cardin. Su tono se volvió molesto. No puedo creer que lo deje recibir 2 tiros baratos así. Jaune se agarró las costillas con dolor de nuevo. Ese arrebato era demasiado para que él lo manejara. Pensé que solo te tropezó, señaló Weiss. También me dio un puñetazo en las costillas antes de la clase, explicó Jaune. Mi aura aún no se ha recuperado por completo, por lo que ese golpe logró hacer algo de daño. Jaune todavía podía sentir donde Cardin lo golpeó. Estaba justo en una de las costillas que le estaba causando tanto dolor. Pero eso es suficiente sobre mí, terminó Jaune esa tangente. Dijiste que querías preguntarme algo. Sí, murmuró a medias. Jaune podía sentir la ira hirviente escondida en su expresión. Quería preguntar si me permitirías acompañarte en tu próxima búsqueda. Resopló, ¿ya me extrañas? Su expresión no parecía indicar que estaba satisfecha con su broma. No lo hago, afirmó con firmeza. Ni siquiera está relacionado contigo. Es Nora. Nora. ¿Qué tiene de malo Nora? Aparte de sus abrazos de oso asesino que matarían a un oso. Sí, confirmó, sonando un poco culpable por admitirlo. No puedo soportar trabajar con ella. Parece tener alguna idea de que todos los magos pueden convocar cosas. Por ejemplo, Jaune no estaba seguro de a dónde iba esto. Weiss dejó escapar un breve suspiro con su expresión cada vez más sombría. Ella constantemente me pide que saque un conejo de un sombrero, explicó Weiss, ambos sonando como si estuviera enojada y en su última gota antes de volverse completamente loca. O invoca a una ardilla mágica. O panqueques. Su ira creció aún más, lo que hizo que la niña ejerciera más presión sobre la vida de Jaune. Juro que si tengo que trabajar más con ella, puedo perder la cabeza. Jaune perdió la compostura y comenzó a reírse. A pesar del dolor en sus costillas, no pudo evitarlo. Weiss no parecía compartir sus sentimientos, con el ceño fruncido. El niño no le prestó atención, sosteniendo su estómago para atenuar ligeramente el dolor. Eventualmente, comenzó a toser en voz alta, impidiéndose poder continuar. Le dio al niño algo de tiempo para recuperarse y continuar esta conversación. Vamos, Weiss, comenzó Jaune, limpiándose el ojo. Nora no es tan mala. Es divertido estar cerca. Jaune no estaba seguro de por qué Weiss estaba tan atrapado. Cada vez que salía a Vale con Yang y Ruby, Nora y Ren se lo pasaban en grande, y se lo pasaban en grande. El suministro interminable de energía del burbujeante portador de martillos junto con el entusiasmo de Ruby y Yang haría que esos tres rebotaran entre sí toda la noche. Por lo general, terminaba siendo una noche divertida para todos. Sí, ese puede ser el caso para ti y tus amigos, respondió Weiss, dándole a Jaune su versión de la historia. Sin embargo, cuando solo hay otra chica alrededor, o su amiga está ausente, tiende a convertirse en abrumador. Weiss apartó la vista de Jaune, su expresión revelaba que estaba tratando de implicar algo más profundo. ¿Entiendes? Oh, es tímida. Estoy bastante seguro de que esa es la palabra correcta. O introvertido. ¿Por qué no pensé en eso? Tenía sentido ahora. Weiss pasó todo su tiempo en la biblioteca o practicando esgrima por su cuenta.
En cada clase en la que Jaune la había visto, estaba sentada sola a menos que Ruby, Yang o él estuvieran cerca. Weiss no se desviaría de su camino para hablar con la gente a menos que hubieran acudido a ella. Por lo tanto, sería un hecho que Weiss no era una persona de personas. Ella podría hacerlo si hubiera una necesidad, pero solo quería que la dejaran sola para hacer lo suyo. Sí, Jaune negó con la cabeza, mostrando que lo descubrió. Entiendo. Pero, ¿por qué yo? Podrías ir con Pirra o alguien que sea más fuerte. Jaune no estaba seguro de por qué Weiss iría a él. Pirra era casi el doble de fuerte que él. Black era una potencia por sí misma, pero estaba fuera desde el principio. A Weiss parecía gustarle Ruby y Yang, que eran bastante fuertes y podían manejarse a sí mismos. Todos los demás eclipsaron a Jaune en términos de fuerza debido a sus niveles. Simplemente no tenía sentido para el caballero. Eso es porque estoy familiarizado con tus habilidades, explicó Weiss, quitando el trozo de tela de la cabeza de Jaune y colocando otro de nuevo en la herida. Tienes una actitud para la magia que se puede aprovechar aún más. Exhibes un mayor grado de profesionalismo en comparación con otros caballeros. Finalmente, su habilidad con la espada, aunque está por debajo del promedio en términos de estilo, es funcional. No juegas y tratas de presumir. ¡Guau! Eso es lo que ella piensa de mí. Me siento un poco halagado. Ella me va a hacer cabezota a este ritmo. Jaune sintió que su ritmo cardíaco comenzaba a subir. Tal vez pueda tratar de hablar con ella. Su enamorado le pedía que se uniera a él para ir a buscar por toda la cara a Sanus. ¿Quién no diría que no a eso? Gracias, dijo Jaune, sintiéndose un poco nerviosa por recibir tan grandes elogios de Weiss. No sé de qué habilidad con la magia estás hablando, pero tendré que hablar con Yang y Ruby al respecto. No puedo simplemente dejarlos o dejar que Ren y Nora trabajen como dúo. Está bien, dijo Weiss, de pie hasta su altura completa. Apenas subiendo y sobre su cabeza. Si acuerdan permitirnos cambiar de grupo, entonces podemos considerarnos socios. El profesor Spin dijo que los magos deberían buscar a alguien con quien trabajar a largo plazo. Así que te estoy eligiendo para ser esa persona. Aún estaba a punto de decir algo, pero Weiss lo cortó. Pero no consideres esto como una oportunidad para intentar cortejarme, ella le exigió de plano, señalando directamente el espacio entre sus ojos. Si puedes manejar eso, entonces podemos llevarnos bien. Jaune respetaría sus deseos. Era comprensible dada la historia que ella le dio sobre su pasado con pretendientes anteriores. Sin embargo, Jaune no estaba seguro de dónde proceder desde aquí. Quería invitarla a salir e ir a hacer algo en Vale. Una cita fácil. Pero Weiss no quería eso. Honestamente, se sintió un poco desalentador para el caballero. Lo tengo. Alguien llamó a la puerta y la abrió justo después. Otra mujer que vestía la túnica de una sacerdotisa entró en la habitación. Señor Ark, comenzó con un tono castigador, mirando hacia abajo a una hoja de papel. Cuando estás herido, se supone que debes dirigirte a la enfermería, no intentar participar en la clase de combate. Sus palabras se alejaron cuando levantó la vista y vio a Weiss. Mira que ella también está de acuerdo conmigo. Weiss se unió para castigar al niño. No estarías en esta posición si te hubieras ocupado de tus lesiones ayer. Escuche a su novia, el señor Ark, ella sabe de lo que habla, bromeó la sacerdotisa mientras dejaba el papel a un lado. La cara de Weiss quemó un tono brillante de carmesí. Jaune era aún peor. Los moretones en el costado de su rostro fueron eclipsados por el rubor que se instaló. No soy su novia, Weiss negó la etiqueta que se le dio con una gran cantidad de indignación detrás. No te preocupes, sé que no lo eres, admitió la sacerdotisa con una sonrisa. Me gusta burlarme de los estudiantes. Ustedes son tan fáciles a veces. Susurró algo, y un miasma delgado cubrió sus manos. La sacerdotisa pinchó y empujó la herida en la frente de Jaune por un momento. Las heridas en la cara son superficiales, por lo que no necesitaremos coserlas, explicó la sacerdotisa. Uno de los curanderos aplicará un poco de ungüento, y debería estar cerrado para mañana. Pero estas costillas, sin embargo, son una historia diferente. Agitó las manos sobre el torso de Jaune y cerró los ojos.
Tienes alrededor de 6 costillas rotas, pero tienes suerte porque no estás sangrando internamente, continuó. ¿Puedo preguntar cómo recibiste estas lesiones? Hobgoblin, respondió Jaune. Alto nivel 1 también. ¿Y usted hundió la mayor parte del daño?, preguntó. En realidad, no debería necesitar preguntarte. Lo más probable es que hayas hecho precisamente eso. Puedo ver que tu aura tampoco se ha regenerado por completo. Sí, sibilantea Jaune. ¿Por qué no ha sucedido eso todavía? Mi aura siempre regresa tal vez una hora después de una pelea, pero esta vez no lo ha hecho. Ni siquiera sabes de eso, dijo Weiss desde un lado. ¿Cómo has sobrevivido tanto tiempo? Yo mismo me lo pregunto. Lo más probable es que sea su naturaleza obstinada, agregó la sacerdotisa al continuo disgusto de Jaune. Pero, señor Ark, cuando su aura se reduce a 0, puedes recibir lesiones permanentes si te ves afectado por un debuff. ¿Debuff? Jaune sabía de debuffs, pero no de este en concreto. Arkligd lanza su propio debuff sobre un gran radio y no lo afecta. Las espadas de plata también tienen su propio debuff cuando cortan monstruos. Tu aura no se regenerará completamente durante varios días, explicó Weiss, dándole una conferencia como su médico. Las pociones curativas no podrán funcionar correctamente, y debes quedarte en la cama por el momento. Terminas volviéndote bastante frágil también y puedes estar afligido por la hipersensibilidad en o alrededor de tus heridas. La sacerdotisa tomó un tomo de un estante cercano. Lo hojeó antes de establecerse a mitad de camino. Ok, señor Ark, voy a lanzar un hechizo, comenzó. Esto restablecerá todas sus costillas rotas y fusionará los huesos de nuevo. Entonces tu cuerpo podrá encargarse del resto. Solo sentirás algunas molestias menores, pero no debería durar mucho tiempo. Jaune respiró hondo. Finalmente fue sin algún tipo de dolor persistente. Las heridas en su rostro fueron limpiadas y vestidas con algún tipo de ungüento similar a una pasta. Lo que estaba en el ungüento inmediatamente redujo la hinchazón a nada. Jaune ahora lamentaba su decisión de descuidar ir a la enfermería ahora. El hechizo que se le lanzó fue interesante. Jaune podía sentir que su caja torácica se reorganizaba y luego fusionaba los huesos. Puede haber picado por un momento cuando un pedazo afilado de una costilla lo empujó en el lugar equivocado, pero en realidad no dolió tanto. Jaune se encogió durante toda la duración del hechizo. Sin embargo, algo dentro de su cuerpo moviéndose es una de las cosas más incómodas que podría haber imaginado, y lo sintió. ¿Eso fue todo?, preguntó Jaune con una expresión estupefacta. Eso me dolió menos de lo que pensaba. Sí, señor Ark, respondió la sacerdotisa. El primer trabajo de un sanador es asegurarse de que nuestros pacientes no sientan ningún dolor. Lanzo un hechizo para suprimir temporalmente tus terminaciones nerviosas antes de poner tus costillas. Jaune continuó escuchando, pero sus ojos se centraron en el tomo que contenía los hechizos de curación. Esos hechizos podrían ser útiles, afirmó Jaune con curiosidad. Tal vez podría aprender algo así. El rostro de la sacerdotisa se iluminó en el momento en que preguntó. Cualquier hechizo de curación podría ser útil a largo plazo. Especialmente con el estilo de lucha tipo luchador de Yang y Jaune. Las lesiones serían comunes cuando perseguían monstruos de alto nivel. Y dado que Jaune podría usar algunos hechizos al menos, sería bueno intentar aprender algo más. Al menos tener algunos rituales de curación para usar evitaría que Jaune tenga que repetir este escenario nuevamente. También podría proporcionar un papel de apoyo a sus partidos, incluso si no fuera el miembro más fuerte. Me alegro de que estés interesado, respondió con un tono alegre. No hay suficientes curanderos hoy en día, y especialmente necesitamos a alguien con habilidad en el combate. Podría recomendar algunos tomos que ayudarían con su comprensión de la escuela de restauración, incluidos algunos tomos de hechizos para prácticas básicas de curación. Ella anotó algo en un pedazo de papel y se lo entregó. Jaune metió la sábana en su bolsillo trasero. Sin embargo, no se dio cuenta de la mirada que Weiss le dio cuando los dos intercambiaron la carta. Jaune dejó el hospital poco después de Weiss. Mencionó algo sobre la necesidad de estudiar y no se molestó en decir nada más. Ahora necesitaba encontrar a Ruby y Django lo encontrarían.
tenían la desconcertante capacidad de saber exactamente dónde estaba. Fue un poco aterrador, en realidad. Jaune, gritaron Ruby y Yang desde un lado y casi lo amontonan. ¡Oye! Jaune extendió sus manos, manteniéndolas a raya. Estaba tratando de asegurarse de que nadie lo lastimara de nuevo. Todavía herido aquí. Por favor, no me hagas daño. Te ves mucho mejor, dijo Yang con una sonrisa. Oh, también le gané la mierda a Cardin. La señora Godwich nos metió en la arena y me dejó ir a eso. Levantó las manos y entró en una postura de boxeo. Ahora siento lástima por Cardin. Yo también gané mi primera pelea, chirrió Ruby con una emoción mal escondida detrás de ella. Crescent Rose se rompió, sus palabras se alejaron y se puso un puchero. Sí, era una buena arma, consoló Yang a Ruby. Pero, Jaune, después de que terminemos de cobrar nuestro pago, nos dirigiremos a Vale para ir a comprar uno nuevo. ¿Quieres unirte a nosotros? Parecía algo divertido de hacer. Jaune realmente no tenía nada más a su favor en este momento. Claro, estuvo de acuerdo Jaune, mostrando una sonrisa. ¿Podemos ir mañana ya que tengo que ir a ver a Alexandre sobre mi armadura? Sí, Ruby volvió a cantar. Podemos obtener Crescent Rose 7-0, y realmente quiero ver tu armadura. Ese es el capítulo 10. Lo recogeremos la próxima semana con Jaune yendo a buscar su armadura y habrá mucha explicación de cómo funcionan las armas y la armadura dentro de este mundo. Estadísticas mierda. Nivel 17. Fuerza 33, 5. Agilidad 17, 3. Defensa 23, 3. Percepción 27, 3. Constitución 33, 3. Inteligencia 40, 5. Carisma 21, 3. Fuerza de voluntad 14, 2. Habilidades. Luz de arco. Una explosión de luz de alta intensidad, equivalente a la del sol. Quema la carne de muertos vivientes y entidades mágicas. Ciega momentáneamente a las entidades vivas y no mágicas. La intensidad mágica repentina puede hacer que los afectados huyan independientemente de su estado. Testamento Longinus Lance. Un arma de lo más profana. Forjado por nuestro Señor para responder a un solo maestro. El que tiene la voluntad de dominar tal espada, romperá cualquier armadura. Nunca perderá su marca. Crecerá con tus propias fuerzas. Su luz sagrada abraza a todos los que se oponen a ella. A su vez, te volverás vulnerable a los ataques mientras manejas esta reliquia profana. Desafiará tu maestría forzándote a luchar con toda tu fuerza. Conocimientos varios /buffs etc. Asesino de monstruos. Pasé años estudiando los diversos monstruos de Remnant. Conoce las diferentes especies y taxonomía de cada criatura conocida. Comprende las debilidades de la mayoría de los monstruos conocidos. Armadura y armas Smith. Trabajó una fragua durante toda su vida. Jaune es capaz de juzgar la composición de los metales y conocer la condición de sus armas y armaduras. Debuff activo. Agotamiento del aura. Aura no se generará completamente durante varios días. Debido a las diferencias en los valores de constitución, la duración de la actividad del debuff puede diferir de persona a persona. Con el debuff activo, usted es más susceptible a las lesiones y puede experimentar hipersensibilidad en ciertas regiones de su cuerpo. Próxima actualización. Cuando lo haga,